El tema del cual vamos a tratar son los agentes químicos. En primera instancia, los voy a dejar con mi compañera Laura Mier. El manejo adecuado de sustancias químicas es crucial, tanto para la industria como para el hogar. Es muy importante conocer y tener en cuenta que si no se lleva a cabo un correcto uso de estas sustancias puede generar una alteración de la salud en la vida humana y también para el medio ambiente. En esta presentación exploraremos los principios fundamentales del correcto manejo de las sustancias químicas, como lo es su manipulación, almacenamiento y otras prácticas responsables que se deben tener en cuenta a la hora de generar esta actividad. Y esto con el fin de promover una práctica segura de la actividad económica a realizar para que de esta misma manera podamos mitigar como tal los riesgos que se pueden llegar a presentar al ejercerlo. A continuación hablaremos sobre los fundamentos de seguridad. Los fundamentos de seguridad para el manejo de agentes químicos son esenciales para proteger la salud humana y el medio ambiente. A continuación vamos a hablar de algunos aspectos y prácticas que tenemos que tener en cuenta para manejar de forma segura estos agentes químicos. En primer lugar, tenemos la identificación y clasificación de los agentes químicos. Aquí podemos hablar sobre el etiquetado de estos agentes químicos y la hoja de datos de seguridad. Como segundo fundamento de seguridad, tenemos la evaluación de los riesgos. Dentro de la evaluación de los riesgos podemos encontrar la identificación de peligros, también está la evaluación de la exposición y por tercero está la valoración de los riesgos. La identificación del peligro es reconocer los posibles efectos adversos de los agentes químicos. Como evaluación de la exposición está determinar la magnitud, la frecuencia y la duración de la exposición a los agentes químicos. Y como tercero, que fue la valoración de los riesgos, podemos hacer la combinación de la evaluación de los peligros y la exposición para estimar los riesgos asociados y definir pues las medidas que se van a tener en el control necesario. Como tercer fundamento de seguridad tenemos las medidas de control. Dentro de estas medidas de control están los controles de ingeniería, los controles administrativos y los controles de protección personal. El cuarto fundamento de seguridad que se manejan dentro de los agentes químicos es el almacenamiento seguro. Dentro del almacenamiento seguro tenemos la segregación, las condiciones del almacenamiento y el inventario y control de acceso. Como quinto fundamento de seguridad tenemos el manejo seguro. Dentro de este manejo seguro hablamos de tres variables, las cuales son el procedimiento de la manipulación de los agentes químicos. Aparte de esto también tenemos la prevención de los derrames y como tercero tenemos la disposición de los residuos. Dentro del sexto fundamento de seguridad está la preparación y respuesta ante emergencias. Dentro de esto también está el plan de emergencias que se tiene para desarrollar e implementar si hay que actuar, o sea, si se tiene una respuesta frente a alguna emergencia pues que llegue a suceder. Seguido de esto está el equipo de respuesta y la capacitación en emergencias. Como séptimo fundamento de seguridad tenemos la capacitación en formación continua y también la capacitación en comunicación de los riesgos. Ya por último, el octavo fundamento de seguridad es el cumplimiento normativo. Dentro del cumplimiento normativo tenemos las regulaciones y aparte de eso las auditorías e inspecciones. La manipulación y uso abarca una amplia gama de actividades, como lo son el almacenamiento adecuado. El almacenamiento adecuado debe basarse en los requisitos del fabricante y la normatividad vigente. Debe estar debidamente etiquetado, deben estar separados por compatibilidad química y entre otras cosas que se deben tener en cuenta para evitar cualquier tipo de riesgo que esto pueda generar. La manipulación segura. Cuando hablamos de manipulación segura, hablamos de elementos de protección personal adecuados. Los elementos de protección personal adecuados son la bata, gafas, tapabocas, gorros, y esto también va variando dependiendo del tipo de químico que vayamos a utilizar. Algunos químicos, por su complejidad, necesitan elementos de protección personal un poco más completos.
y debemos utilizarlos para que de esta manera podamos disminuir el riesgo que esto puede contraer contra nuestra salud. Conocimiento. El conocimiento es muy importante, puesto que cuando conocemos a qué químicos nos estamos enfrentando, sabemos exactamente qué riesgos nos puede traer y cómo podemos mitigarlo. Y si no tenemos el conocimiento de los componentes que este tiene, también podemos hacer malas combinaciones y puede generar un riesgo potencial tanto para la persona que está haciendo la actividad como para los que le rodea. La ventilación. Trabajar en áreas ventiladas nos va a ayudar a que todos los vapores químicos se estén eliminando constantemente y así evitar el riesgo de inhalación de vapores nocivos para nuestra salud. Eliminar adecuadamente los desechos siguiendo las regulaciones nacionales y territoriales. La capacitación constante. Las personas deben estar capacitadas constantemente acerca de los químicos que están utilizando para poder mitigar cualquier tipo de riesgo que esto pueda generar. Prevención y protección de incendios. Evitar que las sustancias químicas tengan contacto con fuentes de ignición para que de este modo no vaya a generar ninguna explosión. Seguridad en el transporte. A la hora de transportar estas sustancias químicas deben estar completamente aseguradas, o sea, las sustancias deben estar completamente aseguradas para que de este modo no se vayan ni a regar, no vayan a mezclarse con otras sustancias y que pueda esto generar algún vapor nocivo para la salud de la persona también que va manejando y del medio ambiente. La comunicación entre colegas también es muy importante, ya que pues entre los colegas pueden estar hablando acerca pues de las medidas de protección que se están teniendo en el momento, que están llevándose a cabo, cómo se maneja dicho químico, qué medidas de protección hay que usar dependiendo el químico que se esté utilizando. A continuación les vamos a dejar un breve video que pudimos recopilar con mis compañeras de un laboratorio que se encarga del análisis de gestión de calidad físico-química, en el cual nos van a hablar pues exactamente cómo es la manipulación y uso de los químicos, cómo se hace la separación dependiendo si es un químico irritante, si es un químico tóxico o si es un químico inflamable, entre otras cosas. Y además de ello nos va a mostrar exactamente qué elementos de protección personal son los que ellos utilizan para ejercer como tal esta actividad y para poder ejercer y utilizar los químicos de una manera adecuada. En el caso de ocurrir un accidente o un incidente, se debe recordar siempre las tres acciones conjuntas recogidas en la sigla PAS, es decir, proteger, avisar y socorrer, lo que quiere decir que no se deben precipitar a realizar acciones valientes que sean arriesgadas para la persona que ayuda y para la persona que tuvo el accidente. Tipos de accidentes que se pueden presentar al manipular sustancias químicas o en un laboratorio químico. Los accidentes más frecuentes pueden ser derrames de sustancias líquidas, sólidas y fuga de gases, quemaduras en cara, ojos, manos y pies, cortes en extremidades, incendios, deflagraciones y explosiones. Derrame de sustancia química. Los derrames suelen ocurrir por un descuido del trabajador, por trabajar con prisa o por una mala manipulación del recipiente del reactivo. Los productos que se pueden derramar son líquidos, sólidos o gaseosos. Los productos líquidos pueden ser de tipo ácidos, cáusticos, disolventes inflamables u otros líquidos nocivos. Con cada tipo de producto derramado se debe actuar de una forma distinta según sea líquido, sólido, gas y según sea el riesgo de la sustancia. ¿Cómo actuar en el caso de un derrame líquido? En el caso de un derrame de un ácido, por ejemplo, ácido acético glacial que se vierte accidentalmente desde un recipiente, debemos seguir el siguiente protocolo.
Primero debemos desalojar la zona donde hubo el derrame. Segundo, debemos hacer acotamiento y señalización. Se debe contener y neutralizar el ácido derramado para mitigar los riesgos de daño y exposición. Tercero, debemos ventilar muy bien la zona. Cuarto, debemos neutralizar con un absorbente básico. Al neutralizar el ácido con un absorbente básico es cambiar el pH de la sustancia derramada hacia un pH más neutro para disminuir su peligrosidad, minimizando el riesgo de lesiones a la persona que está manejando el derrame y a las personas que estén cerca. Quinto, debemos hacer recogida y eliminación del residuo. La correcta recogida y eliminación del residuo evita la exposición directa y reduce el riesgo de quemaduras, inhalación de vapores tóxicos y otros daños físicos y ambientales. En el caso de que se derrame un líquido cáustico como el hidróxido de sodio, el procedimiento a seguir es igual, pero debemos neutralizar con un absorbente ácido. En el caso de un disolvente inflamable, como la acetona, el procedimiento a seguir es igual, pero además habrá que controlar las fuentes de ignición cercanas al derrame que pudieran inflamar el líquido. También se usará con un absorbente diferente adecuado al disolvente inflamable. Nunca se debe usar acerrín, puesto que este material es muy combustible. El mercurio es un caso especial, ya que este elemento es altamente tóxico, especialmente en su forma líquido y a temperatura ambiente. Cuando tenemos un derrame de mercurio, debemos emplear utensilios específicos como la esponja para mercurio o el alambre para amalgama y el recipiente de recogida. ¿Cómo actuar en caso de presentarse un derrame sólido? Cuando se derrame un sólido, el procedimiento es más sencillo. Simplemente se recogerá el contenido con una escobilla con cuidado de no provocar emisión de partículas al aire, siempre con la mascarilla puesta y con el laboratorio desalojado en función de la cantidad de sólido derramado. ¿Qué debemos hacer en caso de una fuga de gas? Cuando haya un escape claro de un gas del mechero o de una botella, entonces tras el desalojo inmediato se procederá a abrir ventanas, cerrar puertas, encender extractores y tratar de cerrar llaves del dispositivo de salida al mismo tiempo que se cierra la llave del paso del gas. ¿Qué hacer en quemaduras por fuentes de calor? Las quemaduras por fuentes de calor suelen producirse en los dedos de las manos y en general en las extremidades superiores, aunque también pueden alcanzar la cara y el cuello. Las más graves y profundas se extienden a otras partes del cuerpo si atraviesan la protección. Las fuentes de calor más frecuentes son las llamas de los mecheros, las superficies de aparatos calientes como son las estufas, materiales de vidrio calentados a altas temperaturas y los líquidos calentados en estos mismos envases como son baños de María o baños en aceite. Las quemaduras deben tratarse inmediatamente enfriando la zona afectada con abundante agua durante 10 a 20 minutos, dependiendo del grado de la quemadura. Si la quemadura es leve, basta con aplicar una pomada bacteriana para evitar la infección del tejido y proteger la zona. Si la quemadura es mucho más grave, se debe acudir inmediatamente al servicio de urgencias para que traten la lesión adecuadamente. Cuando es una quemadura provocada por una sustancia química como son ácidos, bases oxidantes, fuentes de nitrógeno líquido, etc., al efecto provocado por la quemadura se le añade el efecto específico de la sustancia. De esta forma, además de lavar la zona durante el tiempo necesario con abundante agua, se necesita conocer la actuación concreta en cada caso de sustancia química.
Cuando se presenta una salpicadura de sustancia líquida, que puede ser un ácido cáustico y reactivas en general, que alcance la piel, se trata como se explicó anteriormente. Sin embargo, el riesgo es mayor cuando estos líquidos o materiales particulares como trozos de vidrio rotos alcanzan los ojos. El peligro es enorme. En el caso de los líquidos, la quemadura es inmediata en el ojo, una zona muy sensible y reactiva por la presión de agua superficial. Siempre se seguirán las recomendaciones de la ficha de los datos de seguridad del reactivo para el contacto con los ojos. De forma general, se debe lavar inmediatamente el ojo con suero fisiológico o acudir a un lavaojos aplicando el chorro de agua directamente en el ojo sin parar durante 10 a 20 minutos. Si se usan lentes de contacto cuyo uso no está permitido en el laboratorio, se debe retirar siempre que no esté pegado en el ojo. Cuando la salpicadura sea de una lasca de vidrio cortante o muy pequeña, diminuta, entonces se debe evitar que la persona instintivamente parpadee continuamente. Una vez mantenido el ojo abierto sin cerrar, aunque lagrimee y escueza, hay que retirar el trozo de vidrio con una punta de papel de celulosa, una tela mojada con suero, con mucho cuidado de no desplazar la zona a una parte del ojo escondida. Para el almacenamiento de los reactivos químicos, siendo uno de los problemas más frecuentes en el laboratorio, el almacenamiento de los químicos es complicado debido a la vasta variedad de reactivos que se van a utilizar. Para lograr un mejor almacenamiento es necesario partir de un buen inventario. Se deben clasificar en reactivos por fecha de caducidad, ya sea, los que se hayan cumplido se pueden eliminar. La fecha la encontramos en el envase del reactivo. El primer paso a seguir es identificar los riesgos de cada una de las sustancias químicas que tenemos. Para esto seguimos las directrices del sistema de Naciones Unidas, el sistema armonizado. Buenos días, nos encontramos en un laboratorio de control de calidad físico-químico. Nosotros nos encargamos de hacer análisis de materiales que se utilizan para la industria farmacéutica y nos encontramos en este momento certificados en buenas prácticas de laboratorio por el INVIMA según la resolución 3619 del 2013. Esta, digamos que recopila muchas otras normativas a nivel internacional dadas por la Organización Mundial de la Salud, entre otras que aplican para laboratorios de análisis de control de calidad físico-químico para productos farmacéuticos. Nos encontramos en este momento en el área de reactivos. Los reactivos se encuentran almacenados según su tipo de reactivo y según el sistema globalmente armonizado. Se almacenan de tal manera que cumplan con una matriz de compatibilidad y tienen las siguientes estanterías que también deben cumplir con unas condiciones específicas, como por ejemplo una zona que permita que cuando se saca el reactivo o se tiene, digamos que algún contacto con él en cuanto a su almacenamiento, impida el derrame, impida que por ejemplo, se caiga. Asimismo, esta estantería está totalmente anclada a las paredes con el fin de evitar que en caso de un sismo o cualquier otra situación, cuando ella se mueva, pues no genere movimiento alguno y pues no se genere ningún tipo de inconveniente como derrames, como rupturas o interacciones entre los reactivos que se encuentran almacenados aquí. Todos se encuentran bajo llave y siempre pues hay una persona que está exclusivamente encargada de entregar los reactivos a las personas que realizan los análisis y volverlos a disponer en este orden. Siempre que entramos al área de laboratorio debemos tener en cuenta los elementos de protección personal que inicialmente son la bata de seguridad, gafas de seguridad y zapatos de seguridad.
Ya cuando hacemos el uso de los reactivos, dependiendo del tipo de reactivo, debemos tener presente utilizar los guantes de seguridad, que son de nitrilo y deben ser de cierto calibre, de cierta calidad, para evitar que estos reactivos pues nos vayan a afectar, se vayan a romper y finalmente vayan a generarnos alguna corrosión o demás en las manos. Y dependiendo, por ejemplo, si son reactivos fumantes o demás, debemos trabajarlos bajo cabina. Entonces, para eso tenemos una cabina que está encargada de que allí metamos productos que, por ejemplo, generan vapores o demás. No obstante, además de hacerlo bajo cabina, tenerla prendida y tener, digamos, este flujo que va a hacer que salga esos vapores hacia el ambiente y no nos afecten a nosotros, también debemos utilizar una máscara de gases. Muchas gracias.